¿Sabes por qué la manifestación del avivamiento se nos ha vuelto tan esquiva, casi una leyenda, en el núcleo mismo de nuestras congregaciones y en la vida personal de los creyentes? Esta es una interrogante que no solo nos persigue, sino que interpela la esencia de nuestra fe. La verdad, ineludible y a menudo dolorosa, radica en que hemos permitido una transformación tan sutil como devastadora. El sagrado altar, que antaño era el epicentro de la comunión divina, ha sido reemplazado insensiblemente por un mero escenario, diseñado para la exhibición y el agrado humano. La súplica fervorosa, ese clamor del alma que movía montañas, ha cedido su lugar a un entretenimiento superficial y pasajero. Y el quebranto genuino, esa rendición profunda ante la majestad de lo divino, se ha visto opacado, casi aniquilado, por una búsqueda incesante de la comodidad y la autoafirmación. Este no es, bajo ninguna circunstancia, un mero discurso teórico, ni la exposición de una fórmula mística para alcanzar la gracia celestial. Es un llamado imperativo, un recordatorio contundente y vibrante de que la oración es, y siempre ha sido, el combustible incandescente, la chispa divina que enciende los cielos y desata el poder transformador de Dios. Sin esa llama inextinguible, la manifestación gloriosa de la presencia divina permanece ausente, relegada a los anales de la historia. Este mensaje, lo advierto con absoluta sinceridad, no busca ser amable en su tono, ni seguir las tendencias pasajeras de la modernidad, ni mucho menos ser complaciente a los oídos que prefieren la tibieza espiritual. Pero si tu alma, en lo más recóndito de su ser, aún suspira y anhela con vehemencia presenciar el poder sobrenatural de Dios en acción, te imploro con toda la fuerza de mi espíritu que permanezcas atento, que aguces tu discernimiento, porque lo que estás a punto de asimilar tiene el potencial, no de mover un poco tu existencia, sino de sacudir los cimientos mismos de tu ser para siempre, transformando cada fibra de tu vida. Vivimos inmersos en una era donde se abordan, con una elocuencia notable y una proliferación asombrosa, una multiplicidad de temas desde los púlpitos más prominentes y en las conferencias más renombradas. Pero, de forma paradójica e incomprensible, uno de los pilares más fundamentales y trascendentales de la fe cristiana, la oración, es el más menospreciado, el más subestimado o, en el peor de los escenarios, simplemente obviado y relegado al olvido. Se diserta extensamente y con gran pompa sobre estrategias de crecimiento numérico. Se diseñan planes sofisticados para expandir la influencia eclesiástica. Se persigue con una obsesión casi febril la relevancia cultural en un mundo secularizado y se idealiza, en sus múltiples y variadas formas, el éxito ministerial, cuantificándolo con métricas humanas y falibles. Sin embargo, ¿dónde se encuentran, en este panorama tan saturado, aquellos corazones verdaderamente valientes y quebrantados, aquellos que se atreven a proclamar, con lágrimas de agonía que brotan desde lo más profundo del alma, que la oración incesante y sin desmayo es el único sendero, el camino innegociable, el puente irrenunciable hacia un despertar espiritual auténtico, duradero y verdaderamente transformador? Hemos permitido, con una pasividad que raya en la negligencia, que nuestros santuarios se saturen, se desborden de actividades incesantes y programas complejos, pero, simultáneamente, hemos vaciado el altar de su fuego primigenio, de su esencia ardiente, de esa llama que una vez consumía todo a su paso. Se organizan congresos majestuosos, retiros espirituales de gran envergadura y campañas evangelísticas con una pompa y un despliegue material impresionantes. Pero, con una ironía desoladora, las salas destinadas a la oración y la intercesión permanecen desiertas, silentes, ignoradas por la vasta mayoría de los creyentes. Y aún así, con esta incongruencia patente y dolorosa, pretendemos, con una audacia a veces ingenua y una arrogancia espiritual, que las compuertas celestiales se abran de par en par, derramando bendición. Anhelamos, con una sed a veces irreal, que el Espíritu Santificador se derrame con su poder vivificador y sobrenatural.
pero es una verdad inmutable y tan antigua como la fe misma. No existe un despliegue genuino de la gloria divina sin un clamor persistente que emana de lo más hondo del ser, ni manifestación de la presencia todopoderosa sin un espíritu contrito y humillado. La Iglesia, despojada de su esencia orante, se asemeja dolorosamente a un cuerpo sin alma, a una edificación sin un propósito vital, a una lámpara desprovista de su aceite esencial, condenada a permanecer en la oscuridad. El apóstol Pablo, en su profunda y reveladora epístola a los Filipenses, no expresó el deseo ardiente de ser reconocido por su incomparable elocuencia en el discurso, por la vastedad y el impacto de sus viajes evangelísticos que transformaron el mundo conocido, ni por la erudición y la profundidad teológica de sus cartas, que siguen edificando a millones hasta el día de hoy. Su anhelo más íntimo, aquel que consumía cada fibra de su ser, era singular en su propósito y supremo en su alcance. Mi deseo ferviente es que Cristo sea engrandecido, magnificado y exaltado en mi cuerpo, ya sea por medio de la vida que me queda o por medio de la muerte que me espera. Filipenses 1:20. Este anhelo incontenible, este clamor del alma, no brotaba de una ambición mundana o de un deseo de reconocimiento personal, sino de una existencia completamente consumida, moldeada y nutrida por una vida de oración persistente y profunda. No me refiero, de ninguna manera, a plegarias rápidas, mecánicas, vacías de contenido o meramente recitadas como un rito sin alma. Absolutamente no. Me refiero a una oración que desgarra el alma, una súplica que gime con gemidos inefables, tan profundos que las palabras humanas son insuficientes para expresarlos. Me refiero a una intercesión que, en su intensidad y su entrega, causa un profundo dolor espiritual, un quebranto que purifica y transforma. La epístola a los Romanos 12, uno clama con la fuerza de un fuego ancestral, una verdad que resuena a través de los siglos. Así que, hermanos, os exhorto con toda la vehemencia de mi espíritu, por las misericordias inagotables de Dios, a que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y completamente aceptable a Dios, que es vuestro culto espiritual y razonable. ¿Dónde se encuentran, en esta era tan pragmática y autocomplaciente, esos cuerpos completamente rendidos, entregados sin reservas ni condiciones a la voluntad soberana y perfecta de Dios? ¿Dónde están los creyentes que no buscan orar con el propósito egoísta de ser utilizados en algún ministerio visible, de obtener reconocimiento o poder terrenal, sino que anhelan, con una sed insaciable, ser consumidos por la presencia misma de Dios, sacrificándose sin medida, sin esperar nada a cambio? ¿Dónde se hallan aquellos que, con una valentía sobrenatural que desafía la lógica humana, prefieren la agonía secreta del altar, la lucha solitaria en la presencia divina, a la ovación efímera y pasajera del púlpito, que a menudo enmascara un vacío espiritual? En la actualidad, y es una realidad que nos entristece profundamente, la reunión dedicada explícitamente a la oración, ese encuentro que por su propia naturaleza y propósito debería ser el más espléndido, el más poderoso y el más transformador de la semana, se ha convertido, paradójicamente, en el encuentro más desatendido, el más ignorado y, en muchos casos, el más ausente de las agendas congregacionales. La verdadera condición espiritual de una congregación, su estado real ante los ojos de Dios, no se calibra ni se mide por la afluencia masiva de asistentes en los servicios dominicales, por muy concurridos y ruidosos que sean. Se evalúa con una precisión divina por la cantidad y la calidad de almas sedientas que, en la quietud profunda de la noche del viernes, o en cualquier otro momento de intimidad, derraman lágrimas genuinas, lágrimas de quebranto y arrepentimiento, buscando con vehemencia la inconfundible y sobrecogedora presencia de su Creador, anhelando un toque transformador. Son muchos los que, con una inquietud que parece sincera, formulan incansablemente la pregunta crucial: ¿qué pasos debemos seguir? ¿Qué estrategias implementar para presenciar un auténtico avivamiento,
un verdadero mover de Dios. ¿Acaso debemos invitar a un orador de renombre internacional? O tal vez organizar una campaña evangelística de gran envergadura, con todos los recursos disponibles? La respuesta, inmutable, cristalina y tan antigua como la revelación divina, se eleva por encima de toda estrategia humana, de toda planificación terrenal. La oración es la llave maestra, el acceso principal a todo lo que el cielo tiene para ofrecer. Siempre ha sido el acceso fundamental y siempre lo será, porque es en la oración donde se establece el puente entre lo terrenal y lo celestial. Quienes anhelan una conexión más profunda con lo divino y desean ver el poder de lo alto manifestarse de manera tangible en sus vidas y en el mundo, harían bien en considerar unirse y suscribirse a la cima de la fe, pues allí se comparten revelaciones que nutren el alma y fortalecen el espíritu, abriendo caminos de entendimiento que conducen a una fe más robusta, una intercesión más eficaz y una vida más plena en la presencia de Dios. El apóstol Pablo, un titán de la fe y un ejemplo inigualable de perseverancia, en medio de circunstancias sumamente adversas y humanamente insoportables, compuso algunas de sus más profundas y reveladoras epístolas desde prisiones gélidas y oscuras, con pesadas cadenas aprisionando sus muñecas y su cuerpo visiblemente desgastado por un sufrimiento incesante, por azotes, naufragios y persecuciones. Y a pesar de tan crueles aflicciones, de tanta privación y dolor, él declaró con una convicción que trascendía por completo lo humano, una verdad que solo podía provenir de lo alto. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo quien vive, sino que Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. ¿Cómo es posible, cómo se explica, que un individuo que ha sido azotado sin piedad, rechazado sin compasión por aquellos a quienes sirvió, y traicionado por quienes confiaba, pueda pronunciar tales palabras de victoria espiritual, de completa rendición y de identidad redefinida en medio de la adversidad más extrema? La única explicación lógica, la única respuesta celestial y coherente, radica en que Pablo era un hombre que vivía postrado, en íntima y constante comunión con su Hacedor, no un mero orador que dependía de discursos elocuentes o de estrategias humanas para impactar a las masas. El verdadero dilema que enfrentamos hoy en la Iglesia, el desafío más apremiante, no reside en la vasta oscuridad que envuelve al mundo, una oscuridad que siempre ha existido, sino en la alarmante sequedad de nuestras rodillas, en la ausencia lamentable de ese hábito de postración, de súplica incesante y de humillación ante el Altísimo. El infierno, con toda su malevolencia, con todas sus legiones y estratagemas, no tiembla, no se estremece, ni se conmueve ante espectáculos de luces deslumbrantes que desvían la atención, ni ante melodías cautivadoras que solo entretienen los sentidos, ni ante estructuras eclesiásticas imponentes y grandiosas que impresionan a los hombres. El reino de las tinieblas se estremece hasta sus cimientos más profundos, se tambalea y retrocede, cuando un ser humano, con un corazón sincero y sediento, se encierra en la soledad de su aposento, a solas con Dios, y no emerge de esa comunión sagrada hasta que ha sido irrevocablemente transformado por el toque divino, hasta que ha sido purificado por el fuego de la presencia de Dios. Un ejemplo elocuente y verdaderamente inspirador de este poder transformador que emana de la oración es la vida de Evan Roberts, aquel siervo humilde cuya devoción inquebrantable lo llevaba a orar incansablemente durante horas enteras, a menudo consumiendo entre 8 y 10 horas en profunda intercesión antes de subir al púlpito para predicar por apenas 15 minutos, quizás 30 a lo sumo. Y en cada ocasión, sin excepción, la gloria inconfundible y el peso abrumador de Dios descendían sobre el lugar de reunión, no a causa de su elocuencia verbal, que era mínima, ni por la sofisticación de sus sermones, sino por la profunda resonancia de su clamor, por el ardor de su súplica incesante que había ascendido como incienso fragante hasta el trono celestial. La oración no es, bajo ninguna circunstancia,
una actividad marginal, un simple complemento o un adorno piadoso en la vida del creyente. Es, sin lugar a dudas, el núcleo vital, el corazón palpitante, la médula espinal de toda existencia espiritual, auténtica y genuina. Es por esta verdad irrefutable y trascendental que la primera epístola a los Corintios 6, 19-20 nos interpela con una pregunta trascendental que resuena en lo más profundo del alma. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si nuestro cuerpo ha sido designado, por la soberana voluntad de Dios, como un templo sagrado, como una morada para el Espíritu Santo, entonces la oración es el incienso aromático que asciende continuamente de su altar interior, una ofrenda fragante de adoración y comunión que agrada a la divinidad. Sin ese incienso constante, sin el fuego inextinguible de la oración que lo consume y lo eleva, ese templo se reduce dolorosamente a una mera cáscara religiosa, una estructura vacía y ostentosa desprovista de vida espiritual, un monumento a la religiosidad muerta. El cielo, en su inmensidad, su santidad inmaculada y su propósito eterno, sigue buscando con diligencia, con un anhelo divino, a aquellos hombres y mujeres que estén dispuestos a ser intercesores, a posicionarse en la brecha, a presentarse como vasos vacíos pero disponibles, con un corazón dispuesto a decir, como Isaías en su visión impactante y transformadora: heme aquí, envíame a mí. Isaías 6, 8. Pero esta disposición, esta entrega total, no surge de la mera voluntad humana, por muy bien intencionada que sea, sino de haber experimentado previamente la purificación profunda y, a menudo, dolorosa que produce el carbón encendido del altar, la consumación del yo, del ego, de las ambiciones personales en la presencia avasalladora de lo divino. Porque sin ese fuego purificador, sin esa entrega radical, no hay envío genuino por parte del cielo. Sin una oración constante, ferviente y profunda, no hay poder que emane del trono de Dios que transforme vidas y naciones. Y sin una rendición total de nuestro ser, de todas nuestras facultades y deseos, la presencia divina no se manifiesta plenamente, con todo su peso y su gloria, en nuestra vida. No se trata, simplemente, de orar más por un mero ritual religioso, por cumplir una cuota o por la obligación impuesta. Se trata de orar con tal intensidad, con tal pasión y perseverancia, que la carne, con sus deseos, sus inclinaciones egoístas y sus limitaciones humanas, se someta por completo y sin reservas a la voluntad del Espíritu, y el Espíritu, libre de todas las ataduras que lo oprimen, despierte en su plenitud, en su verdadera vocación divina. Se trata de regresar, con una nostalgia santa, a esas madrugadas solitarias y vigilantes, a esos gemidos inarticulados que provienen de lo más hondo del alma, a esa entrega sin condiciones ni reservas, porque cuando todo lo demás parece desvanecerse, cuando no queda nada a qué aferrarse, cuando las fuerzas humanas se agotan, la oración permanece como un ancla inquebrantable, como el último recurso, y en ella, en esa comunión profunda y persistente, Dios es capaz de hacerlo absolutamente todo, manifestando su poder ilimitado de maneras que sobrepasan nuestro entendimiento. Aquellos que deseen profundizar en este misterio de la entrega total y el poder transformador de la oración, y experimentar la purificación que Dios ofrece, están cordialmente invitados a unirse y suscribirse a la cima de la fe, donde cada mensaje busca encender ese fuego y guiar hacia una intimidad sin precedentes con el Creador, porque la cumbre de la fe se alcanza de rodillas. Dios, en su sabiduría infinita y su propósito eterno, no busca con predilección a individuos brillantes, con intelectos deslumbrantes que impresionan a las masas, ni a oradores carismáticos que cautivan a las multitudes con su retórica, ni a estrategas astutos con grandes títulos colgados en sus paredes, exhibiendo con orgullo sus logros académicos,
o sus éxitos ministeriales. El Creador, en su soberanía y su santidad inmaculada, sigue buscando con anhelo insaciable a hombres y mujeres de rodillas, aquellos cuyo ser interior está profundamente quebrantado, vacíos por completo de sí mismos y de toda pretensión personal, de todo orgullo o ambición egoísta, pero repletos, saturados únicamente de su divina esencia, de su gloria, de su fuego consumidor. Poco importa la cantidad de diplomas o títulos que alguien posea en teología, por muy prestigiosos que sean, si su alma no se estremece con reverencia sagrada, con un temor santo, ante la inmaculada santidad de Dios, ante su majestad incomprensible. La unción espiritual, ese poder sobrenatural que capacita, habilita y transforma radicalmente, no se adquiere mediante transacciones económicas, por cuantiosas que sean, ni se hereda por linaje familiar o religioso, ni se puede imitar con ingenio humano o estrategias bien diseñadas. La unción se engendra, se cultiva con paciencia y se da a luz en la agonía profunda de la oración secreta, en ese espacio íntimo y personal donde nadie aplaude los esfuerzos, donde ninguna mirada humana observa, donde solo coexisten la presencia inefable de Dios y el alma desnuda, despojada de todo orgullo, del orante. Para aquellos que buscan fortalecer su vida de oración, profundizar su entendimiento de la unción divina y experimentar ese quebranto transformador, la invitación a unirse y suscribirse a la cima de la fe es un paso trascendental, una oportunidad invaluable que puede enriquecer su caminar espiritual de maneras insospechadas y llevarlos a experimentar la plenitud del poder de Dios en sus vidas. En el libro profético de Ezequiel, en el capítulo 22 y versículo 30, el Eterno, con un clamor que resuena desde lo más alto de los cielos y que atraviesa el tiempo, expresa su anhelo y su frustración. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. Nótese con atención que la voz divina no expresó. Busqué un pastor sumamente exitoso, con una congregación vasta y recursos abundantes, o busqué un predicador con gran popularidad y seguidores masivos en todas las plataformas digitales. Su búsqueda fue específica, desgarradora en su simplicidad y conmovedora en su profundidad. Un hombre, un solo hombre, uno que se atreviera a interceder, a posicionarse con valentía inquebrantable entre el juicio divino inminente y la iniquidad rampante del pueblo. Uno que derramara lágrimas de arrepentimiento y compasión, lágrimas amargas por los pecados que la sociedad toleraba con pasividad e indiferencia, por la apostasía y la frialdad espiritual que consumían a la nación. Hoy en día abundan en nuestras filas los líderes que poseen una elocuencia notable para hablar en público, para articular discursos persuasivos y cautivadores, capaces de mover emociones, pero escasean dramáticamente aquellos que poseen la capacidad, el don celestial, de llorar con gemidos inefables por el estado espiritual de la humanidad, de lamentarse con dolor genuino por la apostasía generalizada y la frialdad espiritual que carcomen la fe de muchos. Hay una vasta multitud que goza de una presencia omnipresente en las redes sociales, acumulando seguidores y likes con una rapidez asombrosa, buscando la validación efímera de los hombres. Pero son pocos los que poseen un peso espiritual significativo en el ámbito celestial, una autoridad que no se forja en la luz de los reflectores, sino en el secreto de la oración, en la intimidad con el Altísimo. Es tiempo de que ese desequilibrio se corrija y de que el pueblo de Dios recupere el poder de la intercesión que mueve los cielos. ¿De qué sirve, qué provecho obtenemos al llenar auditorios con miles de asistentes, si somos, al mismo tiempo, incapaces de llenar el altar de intercesión y adoración con fuego genuino, con la presencia palpable de Dios? ¿Qué beneficio real obtenemos al predicar durante una hora con gran oratoria, con discursos pulcros y bien estructurados, si no hemos dedicado, al menos, la misma cantidad de tiempo, o incluso más,
postrados de rodillas en comunión íntima y profunda con el Todopoderoso, buscando su rostro y su voluntad. En el capítulo 11 de la Epístola a los Hebreos, nos encontramos con una galería inspiradora de hombres y mujeres de fe que, por su obediencia radical y su entrega inquebrantable, lograron hazañas extraordinarias que desafían la lógica humana. Conquistaron reinos que parecían invencibles, silenciaron las fauces de leones feroces que amenazaban sus vidas y escaparon milagrosamente del filo de la espada, de la muerte inminente. Pero este pasaje también revela un detalle que desgarra el alma, que revela la profundidad y la radicalidad de su compromiso con Dios. No aceptaron el rescate, a fin de obtener una mejor resurrección, Hebreos 11:35. Es decir, prefirieron abrazar la muerte, el sufrimiento, la pérdida de todo lo terrenal, antes que fallarle a su Dios, antes que comprometer su lealtad, su integridad y su fe inquebrantable. Esa es la clase de carácter inquebrantable, de temple espiritual indomable, que no se adquiere con facilidad, sino que se gesta y se moldea en el crisol ardiente de la oración profunda, persistente y agonizante. Un carácter así no se forma en los cómodos salones de seminarios teológicos, por muy prestigiosos y completos que sean sus programas de estudio. Se forja en la aridez del desierto espiritual, entre lágrimas de quebranto y de arrepentimiento, con la Biblia abierta como una carta de amor divino y el rostro postrado en el suelo, en señal de sumisión total y de humilde dependencia del Creador. Muchos anhelan con fervor alcanzar la plataforma visible, el púlpito más alto, el escenario donde son admirados, reconocidos y aplaudidos por las multitudes. Pero son escasos los que están dispuestos a transitar el Getsemaní personal, ese lugar de agonía, de lucha interna y de entrega incondicional a la voluntad divina. Desean fervientemente multiplicar sus seguidores en el ámbito digital, en las redes sociales, buscando la validación humana, pero no están dispuestos a multiplicar las horas de intimidad sagrada y solitaria con Dios. Ese tiempo precioso de comunión que transforma el espíritu, forja el carácter y desata el poder del cielo. Y el cielo, en su soberana elección y su infinita sabiduría, no unge talentos vacíos, por muy deslumbrantes y prometedores que parezcan. El cielo unge vasos que están completamente rendidos, que han entregado su voluntad, sus ambiciones y sus deseos egoístas al Creador sin reserva alguna. Por esta razón profunda,